Lo dicho, tendréis en los datos, los archivos de la sesión, todos los dos notebooks que vamos a ver ahora. Para daros un poco de contexto, son dos notebooks, uno para un modelo de clasificación supervisado y otro para un modelo de clasificación no supervisado, ¿vale? Entonces, bueno, yo os animo a que después de la clase os leáis toda la información, ¿vale? Porque hay muchos comentarios, como vais a ir viendo, porque yo creo que os va a dar información adicional que os será de utilidad probablemente para entenderlo con todo el juego de detalles. En cualquier caso, vamos a ir viéndolo paso a paso y comentamos, ¿de acuerdo? El primer ejemplo que vamos a hacer es un modelo de clasificación supervisado que utilizará un dataset de la Universidad Pública de Irvine, ¿vale? Básicamente, la información que tiene este base de datos es un conjunto de muchos usuarios, una serie de características y la información de cuáles cobran más o menos de $50.000 al año, ¿vale? Así a bote pronto, no puede parecer un modelo de clasificación, pero claramente lo es, ¿no? Es simple de decidir, o que el modelo prediga si este usuario cobra más, sí, o cobra menos, no, de $50.000 al año, ¿vale? Entonces, bueno, os podéis leer esto, pero básicamente aquí dice que se va a hacer LEDA, vamos a hacer todo el preprocesado y el procesado o data wrangling, luego generaremos esas características ingeniadas o realizaremos la ingeniería de características y luego generaremos un modelo para obtener una predicción. El modelo que vamos a utilizar es el XGBoost, que es yo creo que de los más utilizados a nivel empresarial, ¿vale? Es un modelo de árbol de gradiente extremo, ¿vale? Se llama Extreme Gradient Boosting Tree. Es un modelo que creó en su día, hace bastante, un ruso y no sé su nombre, pero bueno, os podéis hacer la idea del éxito que tuvo cuando Microsoft le copió básicamente la arquitectura y sacó el LightGBN, ¿vale? Que es la versión, lo mismo que el XGBoost, pero de Microsoft. Entonces, bueno, es un modelo ampliamente extendido, robustísimo, muy, muy potente, funciona muy bien con casi todo tipo de datasets, tanto balanceados como no balanceados, y sirve tanto para modelos de clasificación como para modelos de regresión. Pero bueno, eso lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis ocultas las librerías que tenéis que instalaros en vuestro virtual environment si no las tenéis, que no lo consigo sacar. A ver, aquí, ahora. Que sería básicamente una librería propia de la Universidad de Irvine, que básicamente se va a conectar vía API a la Universidad de Irvine y se va a bajar los datos. La librería del XGBoost, evidentemente, ¿vale? Y luego la librería del scikit-plot para hacer todas las graficaciones que vamos a ir viendo, ¿vale? Si estáis en un Mac pues con el chip M, los M1, M2, los Silicon, tenéis que instalaros también esto vía terminal para que os funcione todo esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso como no creo que sean muchos los casos, pues lo dejamos así, ¿vale? Dicho esto, una vez lo tengáis instalado, lo podéis instalar en el notebook directamente o abriendo una terminal, ya empezamos con las importaciones, ¿vale? Así, a grosso modo, vamos a utilizar Pandas y NumPy, PLT para graficaciones, XGBoost, y luego todas las librerías de la suite de Scikit-learn para las métricas, así como el UCML repo para obtener los datos, ¿vale? Entonces, simplemente, pues aquí ejecutamos, y bueno, esta fila lo que hace básicamente es cuando tratemos los datos con Pandas, poder ver más de 100, bueno, al menos 100 columnas y no tener que plotearlo de otra forma. Ahora veis a lo que me refiero, ¿vale? Entonces, bueno, notamos esto. Y aquí ya empezamos con la carga y la preparación de los datos y su posterior exploratorio, ¿vale? Entonces, en esta celda lo que hacemos es lo que os decía, ¿vale? La librería de la Universidad de Irvine lo que hace es, oye, carga los datos del dataset 2, ¿vale? El dataset 2 es el censo de los ingresos de los adultos. Entonces, cuando yo ejecuto esto, básicamente me cargo esos datos en mi ordenador local y luego los separo. Y fijaos que ya empezamos con la nomenclatura que os tenía que sonar, ¿no? Que hemos estado viendo. Separo estos datos, estos son métodos de la descarga que yo realizo, separo los datos en las features, las características, las variables predictoras y el target, las etiquetas, la variable objetivo. Ya veremos exactamente qué es, pero bueno, vamos a ir conectándonos porque esto lo llama todo vía API y hace una descarga en local, entonces tarda unos cuantos segundos, ¿vale? Pero como veis, ya estamos empezando a separar la información, ¿vale? Tenemos por un lado, que ahora lo veremos. Bueno, esto no es un data frame, ahora lo vemos. Vamos a tardar un tiempecillo. También dependerá de la conexión, pero bueno, ya está cargado. Y aquí tenemos nuestro primer dataframe. Este dataframe es el dataframe con nuestras características, ¿vale? Son estas variables predictoras. Son, para mí, nuestro ejemplo de antes del hospital, pues son la edad, el sexo y si algo positivo o negativo a una serie de tests, ¿vale? En este caso, pues tenemos la edad, la clase a la que pertenece de trabajo, una identificación única de la. Bueno, tenemos una descripción exacta de cada una, que además está en el repo de la Universidad de Irvine, pero bueno, esto es como un identificador del tipo de usuario, el tipo de educación que ha tenido, la numerización o la variable numérica que representa cada tipo de educación o grado de educación. Estado marital, ¿vale? Si está casado, divorciado, bla, bla, bla. ¿A qué se dedica? Su situación personal, familiar, ¿vale? Pues puede ser no pertenecer a una familia como tal, es decir, ser soltero, bueno, dependerá de tal. La raza, blanco, negro, etcétera. El sexo, hombre o mujer. Capital gain es cuánto tiene ¿cómo se llama esto? De inversiones, ¿vale? Tanto a nivel bursátil como a nivel infraestructura. Y capital loss es cuánta deuda tiene, ¿vale? Y esto es cuántas horas trabaja a la semana y su país de origen, ¿vale? Y luego en el target tenemos la variable income, que como veis, bueno, pues pone en texto, ¿no? Menor o igual a 50.000 y si ploteamos un poquito más, perdón, si ploteamos un poquito más de información, pues veremos que la otra opción es mayor de 50.000, ¿vale? Entonces, esta es la variable que yo quiero predecir y de la que tengo registro. Perdón, ¿vale? Como veis, aquí lo podemos ver y aquí también lo podríamos ver si quitásemos el head. Tenemos en total 48.842 usuarios distintos, ¿vale? Y 14 características, ¿vale? También coincide, evidentemente, mi target con el número de usuarios que yo tengo, ¿de acuerdo?
Pues venga, vamos a empezar a preparar el dataset. Como os podéis imaginar, la variable target, no es muy cómoda de trabajar con ella si es texto, ¿vale? En general, los ordenadores y las máquinas el texto no les encanta, ¿vale? Eso lo interpretamos muy bien los seres humanos, pero las máquinas regulín sí. Entonces, si yo hago un value count, voy a ver que 24.720 registros tienen menor o igual que tal. Esto es lo mismo, pero con un punto, por algún motivo, bueno, pues porque la persona que montó el dataset aquí se le colaba un punto, y lo mismo para mayor de 50.000. Entonces, lo primero que voy a hacer es estandarizar y binarizar mi variable objetivo para poder trabajar con ella de mejor manera. Entonces, bueno, simplemente genero un dataset, un diccionario, que luego aplico directamente a mi variable objetivo. Como podéis ver, a partir de ahora solo voy a tener o 0 o 1, y el porcentaje de clase positiva versus negativa pues es el siguiente. Yo tengo 76% de mis usuarios que ganan menos de 50.000 y un 24% que ganan más de 50.000. Así a bote pronto, ¿podemos decir que está desbalanceado? Pues sí, un poco, ¿vale? No es algo como el ejemplo que veíamos antes, de que el 0,01% de los casos estuviesen sanos, enfermos, y el resto no, pero evidentemente es algo a tener en cuenta. ¿Quiere decir esto, por ejemplo, que tengamos que recortar la clase negativa para ajustarla a la clase positiva? Pues no es necesario, ¿vale? Ese tipo de casuísticas se dan cuando hay un desbalance mucho mayor, ¿vale? Un 95-5, ahí pues a lo mejor hay que planteárselo, pero en un 75-25 no hace falta realmente, ¿de acuerdo? De nuevo, aquí tenéis toda la información de cada una de las variables y la tipología de variable. No lo vamos a leer porque tampoco tenemos tiempo infinito, pero bueno, si queréis revisar el notebook después de la sesión o cuando tengáis un hueco, pues os animo a hacerlo porque está bastante detallado, ¿vale? Y aquí empezamos a explorar variables. Y no lo hacemos variable a variable, ¿vale? Sino que vamos a verlo a grandes rasgos. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, la función describe de pandas nos dice un poco las macros, como yo las llamo, de las variables principales, numéricas en este caso, ¿vale? Pues en este caso vemos cuántos registros hay, vemos el valor medio de cada una de ellas, la desviación típica, el valor mínimo y el valor de sus cuartiles, ¿vale? Del top 25, top 50, top 75 y el valor máximo de cada uno de estos valores, ¿vale? ¿De qué sirve esto? Pues básicamente nos sirve para ver cosas raras, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que la edad, me voy a inventar, no es el caso, pero imaginaos que la edad, el valor medio de la edad fuese 85 años. Hombre, pues a mí personalmente se me levantaría un ojo. ¿Por qué? Porque si estoy buscando predecir cuánta gente cobra más de 50.000 euros y solo estoy cogiendo a jubilados, está súper sesgado el análisis, ¿vale? Entonces, bueno, pues tener una edad media de 40 años, que es una edad de trabajar, con una edad científica de 13, pues más o menos digo, vale, pues estoy con una muestra significativa de personas en edad de trabajar que me va a aportar valor para el caso que yo quiero resolver, ¿de acuerdo? De nuevo, no es el objetivo tampoco convertirnos todos en analistas de datos profesionales, pero que entendamos un poco a nivel matemático, a nivel funcional, a nivel teórico y a nivel técnico, cómo se puede ir profundizando en la información. Y luego otra que gusta mucho siempre es la variable, bueno, la correlación numérica entre las variables, ¿vale? En este caso, pues bueno, lo que más nos interesa ver es qué correlación tenemos con la variable objetivo. Y tampoco parece que haya una gran correlación de ninguna de las variables. Quizá el número de educación, ¿no? La codificación de la educación tenga una correlación. Puede tener sentido, ¿no? En general eso dicen, cuanta más educación, cuanto si eres, yo qué sé, graduado universitario, o con máster universitario, con doctor universitario, pues tienes más opciones de ganar más dinero que si no tienes estudios, pero evidentemente todos sabemos que eso no deja de ser un sesgo, porque hay casos en los que gente que no tiene estudios emprende y se hace de oro, o tiene trabajos desde mucho más joven y consigue escalar mucho más rápido en el ámbito laboral. Entonces, bueno, podría o no podría tener correlación para nuestro modelo. Esta también, ¿no? Las horas que trabajamos a la semana, pues evidentemente la teoría dice que si trabajas más horas, probablemente te paguen más, ¿no? Porque tienes más responsabilidad, o porque tienes varios trabajos, en fin, lo que sea. Pero, de nuevo, habría que verlo. Quizá yo, personalmente, pensaría que las horas de trabajo tienen más correlación con cobrar más que con cobrar menos. Pero, sin meternos en ejemplos concretos, puede que la consultoría no nos diga lo mismo, así que tampoco habría que hacer juicios de valor. Y luego, pues, la de capital gain, que básicamente era la parte de inversiones, pues evidentemente tiene pinta de que tener algún tipo de inversión parece ser que te hace tener mayor poder adquisitivo y por lo tanto que por norma general cobres más. Y luego la edad, ¿no? Cuanto más edad tienes, tienes más experiencia laboral y en general pues has tenido más aumentos o has cambiado más de trabajo y te han ido subiendo. Pero bueno, esto al final no dejan de ser juicios de valor. Pero estos juicios de valor son importantes hacerlos, sobre todo con el feedback de negocio, ¿vale? Si en lugar de estar hablando de personas en general, estamos hablando de cosas de una persona de negocio te dirá, oye, pues es que claramente tiene sentido que haya una correlación entre la edad y lo que cobran la gente por ABCD. Y nosotros tendremos que actuar en consecuencia. Como decía Manu, si mi negocio me dice que es A y luego yo descubro que es B, ¿quién tiene razón? Bueno, pues si tú tienes una forma de demostrar que lo que ellos han dicho no tiene sentido y lo que tú dices sí que tiene sentido, pues la tendrás tú. Pero siempre hay que tenerles en cuenta, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es una forma muy generalista de analizar las variables numéricas. ¿Cómo podemos analizar las variables de forma mucho más visceral y visual? Pues graficándolas y además haciéndolo variable a variable. Vamos a empezar con las variables categóricas. Y creo que lo vamos a ver muy claro. Aquí simplemente he definido una función que lo que hace es, bueno, lo vais a ver, pero básicamente para cada variable categórica y cada categoría representa qué porcentaje de clase positiva y negativa tiene y qué porcentaje representa de todo el dataset. No lo digo, lo hago, esto es lo que hace, ¿vale? Esta es la variable work class, ¿vale? Que bueno, pues es nunca ha trabajado, trabaja sin que le paguen, trabaja en el sector privado, en el gobierno, bueno, pues un montón de tipo de work class, ¿no? Y como veis, la variable, la gráfica lo que representa es, oye, para todos estos tipos de work class, ¿qué porcentaje de clase 1 y clase 0 hay en cada uno de ellos? Os pongo un ejemplo. En el sector privado, ¿vale? El 25% aproximadamente, ¿no? Más o menos. El 25% de los usuarios cobran más de $50.000 y el resto cobran menos, ¿vale? ¿Cómo le diríamos esto? Pues los que son autónomos, pues el 50% cobra más de 50 y el 50 cobra menos.
más o menos, ¿vale? Se leería así, el gráfico. Y luego la línea roja lo que representa es qué porcentaje del total de los usuarios que estamos analizando supone la clase private, por ejemplo. En este caso, pues eso, ¿no? El work class private representa el 70% de los usuarios de mi dataset, ¿vale? ¿Qué podemos sacar de todo esto? Bueno, pues podemos ver claramente que gente que nunca ha trabajado o que trabaja sin que le paguen no es una muestra nada significativa y probablemente sean outliers de mi dato, ¿vale? Pues, por ejemplo, evidentemente, esta además creo que, no sé, no me acuerdo quién hacía la pregunta, ¿no? Pero decía, oye, si el 1% es siempre que no, a lo mejor eso es súper importante que lo sepa el modelo. Sí, pero esto es un ejemplo claro, ¿no? Si nunca has trabajado, es verdad que hay muy poca muestra, ¿vale? Pero si nunca has trabajado, es muy poco probable que ganes más de $50.000, ¿no? Pero no tienes trabajo directamente. O si trabajas sin que te paguen, es muy poco probable también que tengas más de 50, que te paguen más de $50.000. Entonces, esto, aunque es como evidente, aparte de que es una muestra súper insignificante dentro de mi dataset global, son evidencias, son outliers, son cosas que, pues, es que no se tienen que tener en cuenta, no deberían formar parte de este dataset, ¿vale? Porque a mí, predecir que una persona que no trabaja no cobra más de $50.000 es una evidencia y no haría falta meterlo al modelo, ¿vale? ¿Aquí qué hemos hecho? Bueno, pues he mezclado un poco, ¿no? La parte de exploratorio de datos, la parte de data wrangling y la parte de ingeniería de características. ¿Cómo? Bueno, pues he dicho, oye, ya que tengo tantas tipologías de work class distintas, ¿vale? Voy a agruparlas. Por ejemplo, he decidido, esto son decisiones mías, ¿vale? Imaginémonos que esto es algo que he validado con negocio, pero básicamente le digo, oye, los que nunca han trabajado y los que han trabajado sin que les paguen, yo creo que están mal en el dataset, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene sentido que en un dataset que recoja cuánta gente cobra más o menos de 50.000, me ponga, exista este tipo de usuarios, ¿no? Entonces, bueno, como no lo conozco, lo pongo como un interrogante, ¿vale? Todo el sector privado lo agrupo, todo el sector público lo agrupo y todo el sector de emprendedores o de autónomos lo agrupo también. Y con eso, pues tengo una nueva graficación de mi dataset, ¿vale? Tengo claramente el sector privado que se mantiene igual, el sector público que cobra más que el privado, que está menos representado, y el sector de autónomos que es muy similar al público y también cobra más todavía que el sector público. Y luego está, pues lo desconocido, ¿no? Lo que probablemente sea un outlier y ni siquiera meta en mi modelo, que también queda aquí representado de esta manera, ¿vale? Esta es, ¿vale? Este es un ejemplo que me he parado mucho en él, no voy a pararme tanto en todos, pero esto es un poco la metodología que se suele seguir en un EDA, ¿vale? Yo voy variable a variable y voy haciendo preguntas, y voy validando, voy haciendo más preguntas, voy haciendo hipótesis, valido las hipótesis y acabo con una serie de conclusiones y sobre todo con un dataset que yo he construido de abajo arriba para servir un propósito concreto. En este caso, si os fijáis, a mí no se me va de la cabeza cuál es el objetivo de todo esto. Identificar a aquellos usuarios que cobran más de $50.000. A lo mejor, si quisiese identificar a los menores de 18 años, pues le daría mucha más importancia a estas dos variables, ¿vale? Pero como el objetivo es identificar a los que cobran más de 50, pues tengo que actuar en consecuencia, ¿vale? Bueno, pues sin pararme mucho, esto representa lo mismo, pero para la variable educación, ¿vale? Que como podéis ver, pues doctorados, profesor de escuela, máster, bachelor, bueno, pues de arriba abajo te dice el grado de estudios que tienes. Y si os fijáis, hay una clara correlación de que cuanto más estudio o grado de estudios tengas, más vas a acabar cobrando. Lo más representativo, pues High School Grad, que es básicamente el bachillerato en España y pues en otras partes del mundo, pues será lo que haces antes de entrar a la universidad. Que hayan asistido a la universidad, aunque no lo hayan acabado, ¿vale? Esto la verdad es que no tengo ni idea de lo que es. Bachelors que han terminado el grado universitario, el máster es el máster, el doctorado y el profesor de colegio, de universidad, ¿vale? Y todo lo que esté debajo de HAS Grad, de High School Grad, pues son que te has quedado en cursos antes de, bueno, que no has terminado, por así decirlo, el colegio y en qué grado no lo has terminado, ¿vale? Esto como es en Estados Unidos, creo que solo hasta la primaria es obligatoria, entonces pues eso se queda así reflejado. Esta variable es muy interesante, a lo mejor yo agruparía, ¿no? Lo digo en voz alta, agruparía todo aquel que no haya terminado la escuela en un mismo grupo y luego todos los que sí lo han terminado, pues luego ya sí que permito que haya varias clases. Habría que ir viendo, ¿vale? Habría que ir identificando y tomando decisiones en consecuencia. Estado civil, básicamente, las personas que se han casado son las que más cobran, ¿vale? Pero también son las más representadas en el dataset, junto con las que no se han casado. Lo que sí que vemos claramente es que si te has casado, cobras más que no te has casado. ¿Por qué puede ser esto? Pues probablemente porque a las personas que se han casado, si me lo estoy inventando, ¿vale? Pero tendría sentido, ¿no? Las personas que se han casado están casadas a gananciales y por lo tanto su nómina se suma a la de su pareja y por lo tanto muchas veces suma más de $50.000. Sin embargo, si eres soltero o no estás casado, pues eso no te pasa y no llegas a los 50.000. Hipótesis. Pero vale, todo esto que yo estoy diciendo en voz alta, siempre vais a tener una persona de negocio, una empresa que os va a poder ayudar a todo esto, ¿vale? Y a tomar decisiones en consecuencia. Entonces, bueno. Occupation, 3/4 de lo mismo, a que se dedican, ¿vale? Bueno, pues si eres un ejecutivo, un jefazo, pues cobrarás más que si trabajas en asistencia del hogar, ¿no? Pues puede tener sentido, ¿no? No es lo mismo ser manager en una gran empresa que trabajar en servicios de asistencia al hogar. Entonces, todas estas variables se van analizando una por una y se van tomando decisiones. Tu situación sentimental, pues eso. ¿Qué eres con respecto a otra persona? Pues eres mujer, eres hombre. Aquí vemos, por ejemplo, un claro desbalance de hombres versus mujeres, que veremos más adelante. Si eres hijo único, bueno, pues toda esta información la vamos analizando y nos quedamos con ella. La raza, pues claramente los blancos son los más representados, ¿vale? Y por ejemplo, los indoamericanos y los asiáticos pues están mucho menos representados. Pues a lo mejor utilizar la raza, que además no vemos una gran diferencia, a ver, hay un 10%, 15% de diferencia, ¿no? De tal, pero al haber una representación tan grande de hombres blancos, de blancos versus el resto de razas, pues a lo mejor no compensa meterlo como variable porque va a sesgar a mi modelo, ¿vale? Entonces, bueno, todas estas decisiones lo he dicho. Tampoco me voy a parar en todas, pero ir viéndolas una por una y entender, sacar conclusiones. Como podéis ver, en cada una de ellas tenéis una mini explicación de la interpretación que puede tener y el tratamiento que se puede decidir darle. Entonces, lo he dicho, os animo a que lo hagáis, a que lo reviséis paso a paso y que también vosotros aportéis, oye, pues aquí no estoy de acuerdo
acuerdo con Manu, pues porque yo considero que debería haber metido esto o aquello. Todo es válido, ¿vale? O sea, no hay una sola solución al mismo problema. El objetivo no deja de ser identificar personas que ganan más de 50.000 dólares y con eso todas las alteraciones que podamos ir haciendo, siempre que ayuden a mejorar el modelo, serán más que bienvenidas, ¿vale? En este caso, bueno, pues categoría sexo, hay claramente muchos más hombres que mujeres en el dataset y aún así se decide, pues posiblemente la brecha salarial, ¿no? Pues aquí quedaría representado y posiblemente esta variable sea muy, muy representativa, muy importante de cada moneda. Y luego, país de origen, pues Estados Unidos es más representativo. Aquí no hay ningún tipo de discusión, no tiene ningún sentido meter el país de origen porque el estudio se hizo en Estados Unidos y ni siquiera lo metería porque el resto de cosas son ruido, ¿de acuerdo? Esto es para las variables categóricas. Para las variables numéricas tenemos una función muy similar. Lo que pasa es que en lugar de representar todos los valores que pueden tomar las variables numéricas, lo que hemos decidido es agruparlo, ¿vale? En pequeños buckets, en pequeños cubos de datos. Entonces, por ejemplo, la edad, en lugar de enseñaros de 0 a 100 años todos los valores que toma, pues lo agrupo de 10 en 10, ¿vale? Y así lo puedo mostrar. Y como podéis ver, pues bueno, claramente vemos que cuanto más edad tienes, en edad de trabajar, evidentemente, más ganas, de forma general. Si estás jubilado, pues empiezas a ganar menos posiblemente, y más si estás en Estados Unidos, que no hay pensiones, aquí, bueno, queda un poco. Y, evidentemente, si tienes menos de 20 años, pues tu posibilidad de ganar más de 50.000 dólares, pues se complica, ¿vale? Entonces, bueno, toda esta información nos da información más o menos relevante, más o menos evidente, pero que lógicamente van a ayudar siempre al modelo de cara a la predicción. Bueno, esta variable, no recuerdo exactamente lo que era, lo podemos mirar por si nos aporta algo de valor. Perdonadme. Final weight, en esencia, es el número de población que el censo cree que representa al usuario. Vale, pues es como cuántas personas de esta tipología de usuario existen en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues esta variable es compleja de analizar, es más un identificador o un agrupador, pero bueno, lo podríamos ver. Claramente hay una tipología de usuarios que están claramente representados y el resto, pues mucho menos. Número de educación, esto es lo mismo, de hecho es el mismo gráfico exactamente que este de aquí, ¿vale? Vamos a verlo. Este de aquí. Si os fijáis, son el mismo gráfico. Lo que pasa es que uno son nombres y el otro son números, pero la información que representan son exactamente la misma. Este no deja de ser la representación numérica de este de aquí, ¿vale? Pero bueno, poco más que añadir. Capital gain, pues podemos ver que claramente todos aquellos que tienen un gran patrimonio cobran todos o casi todos más de 50.000 dólares, pero no representa algo significativo dentro del dato. Y en consecuencia, el capital loss, pues no nos dice lo mismo. ¿Y por qué puede ser esto? Pues bueno, pues porque a veces si te endeudas es porque tienes pues yo qué sé, porque tienes un negocio y tienes ingresos adicionales, en fin. Las casuísticas son infinitas. Si bien es cierto que esta variable puede aportar algo de información para aquellos que tengan algo de capital gain, esta, pues notablemente es muy significativo los que no tienen capital loss y por lo tanto a lo mejor habría que obviarla, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso no vamos a hacer juicios ahora porque tampoco tiene mucho sentido, pero todo lo que digo es lo que podría hacerse con toda esta información, ¿vale? Y luego tendríamos el número de horas que trabaja el usuario a la semana, lo que decíamos, ¿no? Cuantas más horas, pues parece ser que más posibilidades hay de cobrar más de 50.000 dólares, pero lo normal es trabajar la jornada media, vamos, la jornada semanal, y esto no solo lo representa el 60% de usuarios, sino que además está acorde más o menos a el balanceo del dataset, ¿no? Que si recordáis era 25% personas que cobran más de 50, 75 que cobran menos. Pues más o menos esto representa la realidad del dataset y por lo tanto, bueno, pues sí que nos podría servir como variables predictoras todo esto que está fuera de la norma dentro de los datos que estamos trabajando. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Que he ido relativamente rápido.
Lo dicho, tenemos... Bueno, pues este trabajo, que es tedioso, no vamos a negarlo, es fundamental, ¿vale? Tal y como yo lo he contado muy superficial y tal, pero en definitiva es crucial para entender el dato con el que estoy trabajando y es crucial para poder tomar decisiones estratégicas de cara a elegir variables, trabajar con variables, modificar variables y eliminar variables de mi dataset para obtener un modelo lo más robusto posible. ¿Vale? Entonces, una vez hecho todo el EDA, lo siguiente que toca hacer es procesar la información y realizar la ingeniería de características. Entonces, bueno, aquí voy a utilizar un par de técnicas que se pueden utilizar, otras muchísimas, ¿vale? Pero que a mí me funcionan y me gustan y os las cuento. Entonces, en primer lugar, sí, Alejandro, perdona. Disculpa, es que ahora justo me ha salido la pregunta. De lo que has hablado antes, hay una parte que me he quedado dudando. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera, en el caso de mi empresa pasa, que estamos intentando definir unos KPIs y no hay algunas variables que no encontramos relación, pero supuestamente deberían tenerla, ¿podríamos utilizar lo que tú has hecho antes de los plots para que buscaran relaciones? ¿O Sí, no claro, sería si este eso caso, sería otro a caso? ver, depende mucho de con quién, con qué quieres que tenga relación, ¿vale? Es decir, estos gráficos funcionan bien porque yo tengo una variable binaria y luego una serie de variables o numéricas o categóricas que comparar con esa variable binaria, ¿vale? Si tú me quieres comparar, yo qué sé, imagínate, quiero comparar las horas que trabaja la semana con el capital loss, pues este gráfico no tiene mucho sentido, ¿vale? Ahí habría que ver Sí, otras formas de graficación para poder identificarlo gráficamente la relación si es que la hay. es para, bueno, es un caso muy concreto para para la ISO 50001 de eficiencia energética. Y justo tenemos una cosa que digo, a lo mejor podría servir para esto, que es Pues, el secado de plantas, que lo hacemos con combustible orgánico, para evaluar de esa manera cómo sería. Bueno, ya le daré una vuelta a ver. lo dicho, sí. O sea, para este código concreto, esta gráfica en concreto, si tu variable con la que quieres correlacionar, una de ellas al menos es binaria, o ternaria si quieres, ¿vale? O sea, es decir, que más que ternaria o binaria, que sea discreta. O continua, no, discreta. Que tome valores específicos, o sí o no, o a blanco, azul, rojo, o yo qué sé, izquierda, derecha, arriba, abajo, ese tipo de cosas, sí que puede servirte bien este gráfico. Sin embargo, si quieres comparar algo continuo con algo continuo, pues este tipo de información no te va a dar, no te va a enseñar nada que no sepas, ¿vale? Vale, gracias. Nada. Vale, lo dicho, vamos a ver una serie de técnicas que se utilizan para realizar lo que habíamos comentado antes, ¿vale? Esa parte de ingeniería de características. ¿Para qué servía la ingeniería de características? Para trabajar con información o para transformar mis datos en información con la que el modelo trabaje bien, ¿vale? En este caso, si lo veis, tenemos un montón de variables categóricas. Categóricas quiere decir que son texto, ¿vale? El texto, mal, no le gusta. De hecho, el XGBoost, que es el modelo que vamos a usar, si le metes variables que sean texto, no te dice que no, que te dice que no funciona, que no sabe. Entonces, hay que transformarlas, ¿vale? ¿Técnicas para transformar? Muchísimas. Os sonará a lo mejor el one hot encoding, bueno, hay muchas. La que a mí me gusta bastante, se denomina target encoding, que se parece al one hot encoding, ¿vale? El one hot encoding lo que dice, os la explico rápido, ¿vale? Es, si yo tengo esta variable, por ejemplo, la variable raza, dice, vale, tengo una, 2, 3, 4, 5 categorías dentro de raza, ¿no? ¿Vale? Pues lo que digo es, vale, en lugar de tener una sola columna, raza, con estas 5 categorías en formato texto, voy a desdoblarlo y voy a decir, vale, en lugar de eso voy a tener 5 columnas, o 4 columnas, si queréis, pero se puede decir 5 columnas que sea American Indian, Black, Other, White y tal, y que solo se ponga uno en el caso en el que el usuario sea o pertenezca a una de estas razas, y en el resto, cero. Os pongo un ejemplo. Me llega un usuario y dice, vale, pues este usuario resulta que es blanco. Vale, pues en esa línea, en lugar de una sola columna, va a tener 5, que van a ser 0, 0, 0, 1, 0. Siguiente usuario. Este usuario es negro en este caso, ¿no? Pues me va a aparecer una línea y en lugar de una sola columna me va a poner 5 columnas que va a ser 0, 1, 0, 0, 0. ¿Vale? Eso es el one hot encoding. El one hot encoding funciona muy bien. ¿Cuál es el problema del one hot encoding? Hay dos. El primero, si yo tengo esto, en lugar de tener una sola columna, tengo, no quiero ni contarlo, 20 columnas. Entonces me amplía mucho la dimensión de mi dataset y eso hace que a nivel computacional tarde más, que haya más problemas durante el entrenamiento, que, bueno. Y además, si yo luego quiero, lo que os decía, ¿no? Cuando yo entreno mis modelos, puedo decidir ver qué variables han aportado más al entrenamiento y a la inferencia que me lo dice el modelo. El one-hot encoding, si yo quito variables que pertenecen a un one-hot encoding, me estoy cargando información que antes estaba unificada en una sola columna. Entonces esas son las dos grandes problemas que tiene. ¿Qué propongo yo? El one-hot encoding funciona muy bien, y se usa muchísimo, sobre todo en variables que tienen poca dimensión. Pero el target encoding lo que hace es, oye,
os lo digo de viva voz, me creéis que el código hace esto y seguimos, ¿vale? Pero básicamente dice, oye, mira, bueno, voy a enseñaros con eso, ¿vale? Tú tienes tus variables categóricas. Y dice, oye, es que blanco representa el 88%, negro representa el 0,15%. Y así. En lugar de poner 00100, pongo el porcentaje de clase positiva en mi muestra de entrenamiento. Y por lo tanto, mantengo una sola columna, pues mantengo la columna raza, pero en lugar de letras ¿Qué hay verga números. están haciendo? Y No llega un mames, usuario y este usuario es verga. blanco y en lugar de poner blanco pone No, no, 0,8. verga, compadre, al chile, Y este güey. usuario es negro y en lugar de poner negro pone 0,15. No, Entonces, mando un tarro de mierda traduzco de los dos juntos. bueno, pues el nombre a la presencia de clase positiva de dicho nombre para esa raza en concreto. ¿Vale? Me he equivocado. Esto no sería 0,8, sería 0,3, ¿vale? Que es esto de aquí, es lo azul lo que quiero medir, no la presencia tal, sino la clase positiva. ¿Vale? Y así sería con todas, para las variables numéricas. Perdonadme, categóricas. Entonces, eso es lo que hace este código de aquí, el target encoding. El target encoding numeric groups es lo mismo, pero para estas agrupaciones de números. ¿En general hace falta hacer un target encoding para numeric groups? Pues muchas veces no, ¿vale? De hecho, las variables numéricas la mayoría de veces se meten tal cual a los modelos y a ver qué pasa. Pero en caso de que, por ejemplo, sean variables que tengan una gran variabilidad, es decir, que tengan rangos muy grandes entre sí, lo que se utiliza es una normalización. Oye, yo no quiero que mi variable vaya de 0 a 1.000.000. Vamos a hacer que vaya de 0 a 10 o de menos 10 a 10. Vale, vamos a normalizarla. Que mantenga la información que la representa, pero que no coja valores altísimos. ¿Por qué? Porque al final estos modelos son modelos de árbol, ¿vale? Un modelo de árbol, ¿cómo es? Pues es un modelo que, si esto es mayor que esto, decido este camino. Si es menor, decido este camino. Y ahora cojo otra variable. Si esta variable es mayor que esto, entonces, si yo cojo valores muy altos en mis variables numéricas, eso va a confundir mucho al modelo de cara al entrenamiento, ¿vale? Entonces, bueno, estas tres funciones hacen eso. Hacemos una copia de mi dataset original para no cargármelo y aquí empiezo y digo, oye, bueno, todo aquello que no tenga valores conocidos, por ejemplo. A ver si encuentro alguna. Perdonadme. Mira, estos interrogantes, ¿vale? Estos son variables desconocidos. Este es desconocido. Había más ejemplos. Aquí hay desconocidos, ¿vale? Son variables que no están bien etiquetadas en ese sentido, en esa característica. Bueno, pues lo que primero que hago es todo aquello que sea desconocido lo voy a imputar como una variable none, una variable desconocida, ¿vale? ¿Por qué? Ojo, no lo hagáis siempre, porque yo sé que el XGBoost funciona muy bien con los nonce, porque tiene un mecanismo interno que trata bien los nonce y funciona bien. Hay modelos, el IGBM, de hecho, el que os conté que era como la copia de Microsoft del XGBoost, no trabaja con nonce, y si tú le metes un none va a explotar. Entonces, bueno, aquí hay que saber un poquito, pero simplemente que sepáis que esto que estoy haciendo aquí es por eso. Y luego esto es todas las transformaciones que voy a hacerle a cada una de las variables, ¿vale? Aquí tenemos las variables categóricas, que básicamente lo que le digo es un diccionario en el que le digo, oye, cada clave va a ser una variable categórica a la que le voy a aplicar el target encoding, y luego el número que tiene, el valor, es el número mínimo que tienen que tener la categoría, ¿vale? Para que no la agrupe dentro de una variable otros. Porque este código, si lo vemos en detalle, el threshold este dice, oye, si tu agrupación es menor a el threshold que yo he metido, en este caso 100, impútamelo como null. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, aquí no. Aquí, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté por debajo de 100 registros me lo imputes como none, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es significativo y no representa nada de información, ¿vale? En este caso, en word class, si os fijáis, probablemente never word, without play, pay, state y self-emping, probablemente, no lo sé, ¿vale? No me sé los números, pero a lo mejor lo agrupa dentro de none porque no representa algo significativo como para estudiarlo y meterlo en el modelo como tal, ¿vale? En fin, muchísimas iteraciones, al final esto no deja de ser prueba y error, pero al final esta es la solución a la que se llegó, ¿vale? Pues estas son todas las variables categóricas que yo voy a realizar el target encoding y estas son las variables numéricas a las que le voy a hacer el numeric group target encoding. Que también os digo, es lo que os decía, no hace falta hacerle agrupaciones a las variables numéricas en general, pero bueno, simplemente por el ejercicio y por la prueba, pues lo he metido aquí, ¿vale? Y luego las variables a normalizar, pues son las que tienen una variabilidad más alta, ¿no? El FNLWGT, que hemos visto que era con mucha variabilidad, capital gain y capital loss. ¿Por qué? Pues porque claramente este es el capital loss, va de -1 a 4.500, el capital gain va de -1 a 99.000 y el FNLG, que ni sé qué números son esos, ¿vale? Son números altísimos. Entonces, en lugar de meterle eso solo en el modelo, pues decido normalizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, esto hace eso. Aquí imprime por pantalla, creo que nada todavía. Vale. Vale, y aquí lo único que hago es binalizar variables. En vez de hombre y mujer, pues digo 0 y 1, ¿vale? Y le aplico dicha categorización. Y esto es el procesamiento de todas las variables categóricas, numéricas y normalizadas, ¿vale? Sería esta aquí.
Y entonces yo me quedo con un dataset bastante gordo, que lo vamos a ver ahora. Uy, perdón. Es este de aquí. Y como veis, ya no tenemos, antes teníamos, creo que eran 15, ¿vale? Ahora tenemos muchas más características. ¿Por qué? Porque yo he generado características nuevas. ¿Qué características nuevas he generado? Pues las tenemos aquí. WordClass / TE es el target encoding de la variable WordClass. Si nos vamos a WordClass, vemos StateHof y vemos que StateHof ahora es 0,26. ¿Vale? ¿Qué eso qué es? Pues es la presencia de la clase positiva en la categoría StateHof. ¿Vale? Lo mismo con Education, con Marital Status, con Occupation, bla, bla, bla. ¿Vale? Y luego los bins también los tenemos aquí, ¿vale? Y las normalizadas también las tenemos aquí. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, antes, FNLG, ¿dónde está? Aquí, FNLG era 77.516, pues normalizada es menos 1,06. Esto es mucho más trabajable que 77.516, por eso lo hemos realizado, ¿vale? Entonces, de todas estas, yo luego puedo volver a hacer un exploratorio de cómo queda la información representada y finalmente decido qué variables quiero utilizar y en qué formato. Me explico. Por ejemplo, la variable edad he decidido utilizarla tal cual. ¿Por qué? Porque, hombre, la edad es una variable que no tiene una variabilidad gigantesca, como muchísimo va a llegar a 100, y hemos visto anteriormente que claramente representaba o era muy representativo de gente con mayor edad que cobraba más. Por lo tanto, quiero meterla tal cual. Y lo mismo con el número de educación, ¿vale? Hemos visto gráficamente antes que daba mucha información. Y también con las horas por semana y el sexo. En este caso binarizado, evidentemente, pero el sexo. Y luego, la variable work class, education, marital status, occupation, relationship y raza, todas estas las meto dentro de mi target encoding. ¿Por qué? Pues porque hay muchas categorías y va a ser más raro meterlo de otra forma. Y luego están las normalizadas, ¿vale? Que son capital gain y capital no, loss. El FNLG, WGT lo meto también, aunque luego veremos que no aporta demasiado y posiblemente en la siguiente iteración podría quitarlo. Y la binarización, todos estos. ¿Esto hace falta meterlo? En el sentido de Pero porque eso es la variable edad en bins y la variable edad numérica tal cual. ¿Es redundante? Un poco redundante, pero puede estar sacando información adicional que el modelo sería incapaz de inferir. Entonces, bueno, esto siempre, ¿vale? Es un proceso iterativo de prueba y error. No sé si os acordáis el gráfico, el del end-to-end, ¿no? El de datos, tal. La parte de modelado era un círculo que iba siempre alimentándose. Yo pruebo cosas, valido resultados, y en función de cómo de contento o de descontento, ¿no? esté con esos resultados, pues decido seguir adelante o modificar lo que he hecho hasta el momento, ¿vale? Entonces, bueno, esto simplemente elige las características, generamos el datas de entrenamiento, que lo tendríamos aquí, ¿vale? Entonces pasamos de 48.842 registros con 21 columnas, que es lo que voy a utilizar para entrenar, ¿vale? Evidentemente mi target. ¿De acuerdo? Entonces esto, si os fijáis, ya se parece mucho al diagrama que hemos visto antes. Tengo todas mis características y tengo mi variable objetivo, que es la que quiero identificar, la que quiero predecir. ¿De acuerdo? Lo que hago a continuación es lo que se hace siempre, este código, si lo copiáis y lo pegáis en cualquier proyecto, vais a ver que siempre igual, que básicamente es, oye, yo tengo mi target, ¿vale? Lo separo de mi clase, de mis datos de entrenamiento, para evitar que se me cuele, porque eso os pasará seguro, si nos ha pasado, y nos ha pasado a todos, que tú entrenas sin darte cuenta con la variable objetivo. Entonces el modelo es brutal, claro, porque le estás diciendo ya el resultado sin que lo tengas que predecir. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Es fácil de identificar porque es un modelo extraordinario, siempre acierta, pero hay que tener mucho cuidado que no te cuele. Y luego separamos, pues lo he dicho, ¿no? En variables, la X es las variables de entrenamiento y la Y es la variable de inferencia, ¿vale? Train test split, creo que habla por sí solo. Vamos a separar en datos de entrenamiento y datos de evaluación. En este caso, pues eso, un 80% de entrenamiento y un 20% de evaluación y de forma aleatoria, ¿vale? Evidentemente. Esto es lo que os decía. No vamos a entrenar con todos los datos que tengo, no. Vamos a entrenar con una parte y luego veo qué tal ha salido el entrenamiento con lo que he dejado fuera, ¿vale? Entonces simplemente ejecuto. Esto es algo propio de XGBoost, que no trabaja con pandas exactamente, trabaja con dmatrices de XGBoost. Simplemente ejecutáis esto y os genera es un tipo de dato, ¿vale? Que lo podemos ver, pero vamos, no tiene muchísimo interés tampoco. Es un tipo de dato dmatrix, ¿vale? Es una encapsulación de los datos que estábamos viendo hasta ahora, ¿de acuerdo? Y empieza el entrenamiento, ¿vale? Aquí vamos a ir viendo todas las iteraciones que va llevando el modelo de entrenamiento y además le estamos diciendo cuáles son los datos de entrenamiento, ese 80% que hemos elegido antes, y cuáles son los datos de evaluación, el 20% restante, ¿vale? Número de rondas, es el número de rondas que va a llevar el modelo, si os acordáis de la caja negra, para ajustar esas tuercas, para ajustar esos parámetros de cara al objetivo que queremos conseguir, y estos son hiperparámetros. Hiperparámetros, ¿os acordáis? Era la caja negra, yo tengo una serie de tuercas y encima tengo unas tuercas mucho más gordas que yo, antes de entrenar, puedo ajustar, puedo elegir, ¿vale? Pues esto es lo que se va a hacer, ¿vale? Son variables que yo como usuario puedo modificar y que modifican internamente la arquitectura del modelo que voy a entrenar. Por ejemplo, el max depth es la profundidad de cuántas capas
puede tener como mucho mi árbol. Bueno, mi árbol. El XGBoost son muchísimos árboles, ¿vale? Pero los árboles de mi XGBoost, ¿cuántas capas como máximo pueden tener? Me preguntabais, no me acuerdo quién, pero decía, oye, para hacer clasificación y regresión necesito modelos distintos o cómo lo identifico. Bueno, os decía, existen modelos puros de clasificación, existen modelos puros de regresión. El XGBoost es un modelo mixto, puedes elegir. ¿Cómo lo eliges? Con el objetivo. El objetivo es el objetivo del entrenamiento. En este caso, es un binary logistic porque es una clasificación binaria. Si fuese regresivo, aquí pondría, no me acuerdo, regresivo, no sé qué. Y su predicción sería para tal. Y bueno, muchísimas más información. Aquí importante, la métrica de evaluación, ¿vale? Que me va a ir mostrando y sobre la que va a intentar optimizar los parámetros, las tuercas, es el AUC, ¿vale? La curva AUC. El área bajo la curva ROC, ¿vale? Que básicamente, bueno, es esa métrica que venía muy bien, no sé si os acordáis, tampoco hemos entrado mucho en detalles, pero bueno, es una métrica que va de 0 a 1, 1 es muy bien, 0 es muy mal, y representa o refleja muy bien la virtud de un modelo de cara a identificar o a predecir en datasets muy desbalanceados, ¿vale? Por ejemplo, si metiésemos aquí accuracy, pues si tuviésemos un 75% de accuracy, que podría parecer un número muy bueno, en realidad sería un número malísimo. ¿Por qué? Porque eso querría decir que mi modelo siempre dice que nadie gana más de $50.000. Y eso, ya solo con eso tenemos un 75% de accuracy. ¿Por qué? Porque hay 75 registros, bueno, 75% de los registros no ganan más de $50.000. Entonces hay que utilizar una métrica que represente mejor la información y el objetivo que yo quiero analizar. ¿Vale? Entonces simplemente ejecutamos y se pone esto a evaluar. Como podéis ver ya de base, ¿vale? El modelo tiene una curva ROCAUC muy muy buena, pero a medida que va avanzando con sus iteraciones, pues pasa de un 0,88 en train a un 0,95 en train y un 0,87 en train, en eval, perdón, a un 0,92 en eval. ¿Son métricas buenas? Pues son decentes, son bastante buenas, ¿vale? Ahora tenemos que seguir iterando, ¿vale? Pero son bastante decentes. Oye, ¿cómo sé, cómo encuentro, cómo logro obtener el mejor modelo posible? Bueno, pues hay muchos procesos, pero básicamente lo más importante es el ajuste de las tuercas, los parámetros que el modelo va aprendiendo a medida que va avanzando, y el ajuste de las tuercas grandes, de estas de aquí, ¿vale? Estos números se pueden ir variando para obtener mejores o peores resultados. Entonces, hay metodologías, no lo vamos a ejecutar porque tarda bastante, ¿vale? Que es, por ejemplo, la búsqueda reticular de hiperparámetros. Yo le doy un campo, un grupo, un número de variaciones de hiperparámetros y él de forma aleatoria va eligiendo combinaciones distintas y me va mostrando los resultados de cada una de las combinaciones. Entonces yo veo, oye, pues el que mejor ha salido es la combinación de, me lo invento, 0.1, 12, 3, 0.3, 0.01 y 0.01. Pues ese es mi mejor modelo y a partir de ahí eso lo puedo hardcodear aquí y ya tengo el mejor modelo con los mejores hiperparámetros, ¿vale? Uy, perdón, que ahora vais a verlo regular. Mejoras, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis ejecutarlo, lo podéis ejecutar y veréis que se nota una mejora significativa, ¿vale? Hemos visto el entrenamiento, hemos visto la evaluación, pero vamos a obtener nuestra famosa matriz de confusión, ¿no? Que para algo se da la chapa. ¿Cómo obtenemos la matriz de confusión? Bueno, pues muy sencillo. Esencialmente, yo realizo la predicción, ¿vale? Si os acordáis, además lo había dicho Manu, decía, pero puede ser binario. Bueno, yo lo que os he dicho es, los modelos de clasificación modernos, los potentes, en lugar de un 0 o un 1, te da una confianza, ¿vale? Una predicción del 0 al 1, un número continuo del 0 al 1, que tú puedes ponerle un threshold y decir, oye, si es más de 0,5 es que sí, si es menos de 0,5 es que no. En este caso, claramente, he puesto 0,5, ¿vale? Si es más que 0,5 la confianza, pues es que sí, y si no, que no. Y con esto, realizo la predicción. Hago la predicción, lo guardo y también obtengo la realidad. Y aquí muestro por pantalla mi matriz de confusión. Con este threshold. Como podéis ver, pues lo hace relativamente bien, ¿no? 7.000 y pico y 1.500 de aciertos y el resto, pues bueno, que ha fallado. Pero, si yo... Bueno, perdón. Si yo modifico esto, por ejemplo, a 0,8, ¿vale? Y me hago una copia de esto. Si os fijáis... Esperadme, que no sé si lo vamos a ver todo en paralelo. Bueno, más o menos, ¿no? Ahora acierto más de la clase negativa, pero también se me están colando muchos que yo estoy diciendo que no y son que sí. Entonces veis como que se ha desplazado, ¿no? La información que estaba aquí, que este es el de 0,5, se ha movido hacia aquí. Acertando más, pero fallando también más. De hecho, hemos acertado 400 más o menos, pero hemos fallado casi el doble de estos. Entonces, bueno, ese es el juego que tenemos que ir haciendo. Si lo hago al revés, ¿vale? Si yo cojo 0,2 en lugar de 0,8 y vuelvo a ejecutar esto, ahora se desplaza hacia la derecha. Ahora los 7.000 son 6.000 y este de aquí es mucho mayor que este, pero este también. Entonces, bueno, depende de lo que yo quiera conseguir, elegiré un threshold u otro. En el caso del cáncer, pues estaba claro, ¿no? Quiero que no se me escape nadie con cáncer, pues que se me desplace hacia la derecha, subo el threshold. Quiero que no... Vamos, que no diga nadie que tiene cáncer cuando no lo tiene, pues bajo el threshold y lo desplazo hacia la derecha, ¿vale? Esto es un juego que tendréis que jugar
para llegar a al punto óptimo, ¿vale? Pero bueno, si cogemos 0,5, podemos ver las métricas, ya acabo, perdonad, las métricas que incluye todo esto, que bueno, son la accuracy, el precision y el recall, que son las más importantes, y el área bajo la curva ROC de 0,93. En general es un modelo más que decente, teniendo en cuenta que solo hay 50.000 registros, que está desbalanceado y que tampoco hay tantas variables que tengan información relevante. Y para terminar, lo que os decía, los modelos modernos, el XGBoost por ejemplo, te dice las variables que más importancia tienen de cara a la predicción. Y bueno, pues descubrimos cosas que no nos esperábamos. Pues la parte de relationship y de estado marital es claramente fundamental, el capital gain es muy importante, y variables que a priori parecía que tenían mucha importancia, como la educación y la edad, pues parece ser que no son tan relevantes de cara a la predicción. No quiere decir que no sean útiles, ¿vale? Y probablemente si quitamos la edad o quitemos el sexo, pues la calidad predictora del modelo baje. Pero sí que es verdad que esta información nos puede dar un poco de visión de algo que no habíamos identificado en un principio con todo esto, ¿vale? Sí, dudas. Sí. ¿Cómo de válido es en la matriz de confusión, en el caso del cáncer, tener tener una cantidad muy alta de fallos en el cuadrante 3, en el que tendría 794, a cambio de tener 0 en el de 429, pero una cantidad alta? O sea, al final estás identificando gente que no tiene cáncer, pero estás diciendo que sí. Claro. O sea, que esto sea 0, dices, ¿no? Sí, eso es 0. El otro, imagínate que de los 7.000 bajas 4.000 al otro cuadrante. ¿Cómo de robusto es eso o cómo de válido podría ser eso si te sale en un de negocio, obviamente? Claro, pues a ver, como bien dice tu pregunta, dependerá un poco del uso que le queramos dar, ¿no? Del negocio, por así decirlo. En este caso, pues dependerá. Tendrás que hablar, es un caso muy específico, ¿no? Que tendrás que hablar con el hospital, tendrás que ver qué tipo de cáncer, imagínate, es un cáncer terminal, que si te lo detectan te vas a morir. O es un cáncer que si te lo detectan con tiempo te va a salvar, ¿vale? Si empiezas el tratamiento pronto. Depende un poco de la casuística específica de esto, pues, oye, prefiero que no se me escape nadie y decir que más gente de la cuenta está enferma, a que se me escape un tío que si le detecto es que le salvo la vida. ¿Vale? O sea, depende mucho ese equilibrio, ¿no? Oye, pues, joder, es terminal, si da igual cuando, entendémela, ¿vale? Es un poco tétrico todo esto, pero es irrelevante cuando te lo detecte porque no hay cura para esta enfermedad. Pero eso no es lo mismo que decir, oye, es que si te lo detecto a tiempo, te salvo la vida. Entonces prefiero decirte que tienes algo cuando no lo tienes, a que, por no decirte que lo tienes, se me escape y no sea capaz de curarte, ¿vale? Entonces dependerá mucho del ejemplo concreto que estemos trabajando, ¿vale? Vale, bueno. Imagino que hay dudas, pero quiero ver relativamente rápido el ejemplo del no supervisado, ¿vale? De todas formas, creo que me ha pillado un poco el tono, entonces en la clase que viene lo repasamos y resolvemos dudas y demás, pero os lo quiero enseñar gráficamente para que al menos os quedéis con esto y el lunes dedico 15 minutos para repasar todo eso, porque además el lunes que viene es solo teórico y podemos ir un poquito más rápido, ¿vale? En este caso, nos olvidamos de la Universidad de Irvine, ¿vale? Vamos a trabajar con un dataset de vinos, ¿vale? Que lo que hace son tomar muestras químicas y parámetros químicos de distintos tipos de vino, ¿vale? Aquí he hecho un poquito de trampa porque, bueno, estoy trabajando con un dataset que es un dataset clasificado, es decir, ya tiene las etiquetas, pero yo para este ejercicio he dicho, voy a quitar estas etiquetas, ¿vale? Voy a hacer que no existen para ver si sería capaz con un modelo de clasificación no supervisado de llegar a una solución, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo, es de la misma universidad, el dataset, de la Universidad de Irvine. Entonces, nada, cargamos las mismas librerías. Si os fijáis, en lugar del HDBSCAN vamos a usar otra tipología de modelos. Ahora lo vamos a ver en directo, pero básicamente vamos a usar modelos de segmentación. Ahora entraremos en detalles, pero que os quede eso en la cabeza, ¿vale? Los modelos que vamos a usar son el modelo de Yuma, que no es un modelo de Machine Learning como tal, es más bien un modelo de proyección, y el HDBSCAN, que es un modelo de segmentación puro, que ahora veréis a lo que me refiero, ¿vale? Esta columna ya sabemos lo que hace, cargamos el dataset, si os fijáis antes era el ID 2, ahora es el ID 109, y una vez más separamos entre las variables predictoras y la variable objetivo, ¿vale? Y efectivamente tenemos que en los datos de entrenamiento tenemos las variables, pues que es el porcentaje de alcohol y mucha información que yo no soy químico, no acabo de conocer perfectamente, pero bueno, que juraría, aquí está, ¿vale? Está aquí detallado si sois unos friqueazos de este tipo de cosas o si sois químicos y queréis comprobar, pues lo que sea, ¿vale? Entonces, como los deberes son lo que vamos a ver ahora, no lo vamos a ver, pero bueno, como este dataset está etiquetado, yo lo que hice fue un EDA, igual que en el otro lado, ¿vale? No lo vamos a hacer porque
aquí no se puede hacer un EDA como hemos hecho antes, ¿vale? No podemos utilizar la variable objetivo para hacer el ejercicio del EDA. Entonces, bueno, sería otra tipología de EDAs, pero es verdad que en los modelos no supervisados el EDA pasa a un segundo plano, porque no se puede sacar información de lo que no sabes que va a predecir, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejar esto aquí, el EDA lo vamos a pasar por alto. Uy, espérate. Voy a quitar todos los autos para que no lo veáis. Y a continuación vamos a entrar el modelo, ¿vale? Cogemos todas las características, porque yo tampoco sé muy bien cuáles van a ser útiles para mi transformación. Y voy a separarlo. Ahí voy. Ah, vale, pero es que esto no hace falta. Perdonad, ¿eh? Esto lo voy a hacer así. Esto tampoco hace falta. Y esto tampoco hace falta. Vale. A ver, perdonad, ¿eh? Que normalmente sí que me da tiempo a enseñar la edad, pero bueno, hoy no lo vamos a enseñar. Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Me subes bien feo, me subes el Mi variable bien X, feo. Súbeme los pies tú, cariño. ¿vale? Tú me subes Que esencialmente la pinche es, oye, yo patata tengo todas mis así, variables, me como veis no hay una variable objetivo, ¿vale? Porque no la tengo. Los modelos de clasificación de segmentación, lo que van a hacer es, todas estas variables, que son, bueno, pues tenemos 9, ¿no? O 10 variables, las vamos a proyectar en un espacio de 2 dimensiones. Ahora mismo tengo 10 dimensiones, para cada uno de las muestras de vino tengo 10 dimensiones, o 11 las que sean, pero esto a nivel segmentación clusterizada no tiene valor, no lo puedo ver, no existe, no puedo visualizar 10 dimensiones. Entonces lo primero que tengo que hacer es proyectarlo en 2 dimensiones para que yo pueda verlo, en 2 o 3, pero en general 2, ¿vale? Para ello, lo primero que vamos a hacer es una normalización. ¿Os acordáis que hemos hecho una antes con el XGBoost? Pues aquí también. ¿Por qué? Porque variables que van entre 1,71 y 2,36 versus variables que van entre 1000 y 735, como os podéis imaginar, mejor estandarizarlas todas para luego trabajar con ellas de cara a su proyección. Entonces, vamos a analizar el Standard Scaler, es un tipo de transformación, una normalización estándar, y aquí es donde vamos a proyectar. Entonces, esta función lo que hace, ¿vale?, es coger todas mis muestras de vino con sus 10 características cada una y hace una transformación, una proyección en 2 dimensiones. Para cada muestra de vino la proyecta en 2 dimensiones. Me vais a entender en cuanto lo calcule, ¿vale? Estos son, aquí está, ¿vale? ¿Os acordáis que cada muestra de vino tenía 10 variables? Ahora tengo 2 componentes y cada punto de estos, cada puntito, es una muestra de vino. ¿Lo veis? Hemos cogido esto. Hemos cogido, bueno, aquí se ve regular, pero bueno. Hemos cogido, ¿vale? Cada uno de estos es una lista, ¿vale? Con cada muestra de vino, estandarizada, ¿vale? Es lo mismo que antes, es esto mismo de aquí. Perdona que vaya un pelín rápido, ¿eh? Hemos cogido cada muestra de vino, la hemos estandarizado y ahora esto es lo mismo que esto. El 0, esta línea de aquí, es la misma que esta de aquí, pero estandarizada. Y esto, como tiene 10, 12 dimensiones, no lo puedo ver en 2 dimensiones. Por lo tanto, aplico el UMAP, que es literalmente un reductor de dimensionalidad, y proyecto la información que me queda, ¿vale? Entonces, se ve claramente que hay 3 grandes grupos de vinos, ¿no? Más o menos se puede ver, ¿sí o no? Y ahora lo que voy a hacer a continuación es segmentarlo. De momento lo he representado, pero necesito un modelo que me diga esto pertenece a uno, esto pertenece a otro y esto pertenece a otro, ¿vale? Que es lo que tiene sentido que ocurra, ¿vale? Ahí entra en juego el HDB-Scan, ¿vale? Que es un tipo de modelo de clusterización. Existen muchos otros, el Camins, el KNN, bueno, hay muchos, ¿vale? Pero este es uno que funciona muy bien. En este caso tenemos pues clústeres que son muy redonditos y muy bonitos. Ahí los modelos tradicionales funcionan, pero en clústeres más raros, con formas más extrañas, con centroides y cosas desviadas, pues también funciona muy bien el HDB-Scan, ¿vale? En cualquier caso, yo le lanzo esto, ¿vale? Y se pone a iterar a toda leche, ¿vale? Buscando cuál es la combinación de hiperparámetros que mejor funciona para clusterizar esta información de aquí, ¿vale? Entonces, estos son los mejores. Aquí los voy a hardcodear muy rápidamente, con vuestro permiso, que es porque depende, cada vez que se itera cambia. Y una vez haga eso, como podéis ver, me muestra con colores los 3 grupos de clústeres, ¿vale? Y fijaos una cosa, que es muy interesante. Voy a coger esto para que podamos comparar. Esto de aquí, perdón, esto. Fijaos que aquí había antes puntos que estaban entre ambos clústeres, ¿lo ves? Aquí hay puntos y tal. Y aquí no hay ninguno de ellos. ¿A qué se debe esto? A que el HDB-Scan no solo clusteriza y segmenta en distintos grupos de puntos que están en el mismo espacio, sino que además todo lo que no sabe identificar a qué segmento pertenece lo considera ruido y dice, esto no lo clasifico, ¿vale? Y es lo que ha hecho, estos puntos de aquí, que no se sabe muy bueno, a ver, podrías decir así, a ojo de buen cubero, pues o pertenece a este o pertenece a este, ¿no? Pero como no hay una respuesta evidente 100%, pues dice, pues me los cargo,
Esto se puede ajustar, evidentemente, ¿vale? Pero es una de las salidas del modelo, ¿vale? Y de hecho, el número de puntos clasificados como ruido es 16, que es un 9% del total de puntos de vino que hemos analizado, ¿vale? Entonces, como veis, este tipo de modelo lo que nos ha permitido es, oye, yo tengo unos datos de unas muestras de vino, pero no sé cuántos tipos de vino distintos hay, ¿vale? Pues en ese caso, esta es la metodología. Yo cojo todas las variables, las estandarizo, las proyecto en 2 dimensiones y utilizo un modelo, ¿vale? Que me segmenta, en este caso, 3. A lo mejor, si fuese algo o otro tipo de dataset, pues me lo segmentaría en 5. Y entonces luego yo hablo con mi equipo químico y le digo, oye, me han salido 5 vinos, ¿tiene sentido? Y cada uno de los 5 vinos tiene estas características. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Vale? Y hasta aquí. Lo veremos en detalle si os ha quedado alguna duda de todo esto la semana que viene, ¿vale? Pero bueno, quería dejar 5 minutillos de dudas, que he visto varias manos levantadas y he tenido que ir un poco apretando para verlo. ¿Dudas?